Adelante, Karina Zuleta. Buenas tardes, iniciamos la columna número 60, qué bárbaro, columna número 60. Hoy nos toca hablar lo que es el pensamiento crítico, vamos a compararlo con lo que es la opinión y voy a contarles algo antes de arrancar con este tema en sí, que es vamos a llamarlo un cuento, ¿bien? Donde Sí. un científico que adiestra cucarachas, tiene la cucaracha ahí de 6 patitas, ¿no es cierto? Y la adiestró para que saltase. Entonces, a la orden de salta, cucaracha, salta, la cucaracha saltó y Ajá. saltó 5 centímetros. Entonces, en su cuaderno, él anota como buen investigador, cucaracha con 6 patas, saltó 5 centímetros. Luego le arranca 2 Sí. y le dice, salta, cucaracha, salta, y la cucaracha salta 3 centímetros. Ay, usted me dice Entonces, cucaracha, se me pone la piel de gallina. El animalito elegido en este caso. Entonces anota, cucaracha con 4 patas, salta 3 centímetros. Y luego Ajá. le arranca las últimas 2. Y le dice, salta, cucaracha, salta. Y la cucaracha obviamente no saltaba. Y le grita más fuerte, salta, cucaracha, cucaracha. Claro. Y la cucaracha no saltaba. Entonces Sí. anota en su cuaderno, La la cucaracha. cucaracha, al sacarle las 6 patitas, directamente se vuelve sorda. ¿No? Claro. Entonces, ¿con esto a dónde vamos? Sí. Que el peligro no reside en ignorar los datos evidentes, porque es verdad que no tenía las 6 patitas, sino más bien en la interpretación errónea de Sí. esos datos y a partir de ahí formar una opinión o un pensamiento. Ajá. ¿Sí? Entonces, por eso es necesario disponer de un buen pensamiento crítico, que a su vez, obviamente, necesita de un entrenamiento consciente y constante, es decir, a lo largo de nuestra vida, para evitar, obviamente, llegar a fallos o conjeturas o análisis o resultados erróneos sobre algo que obviamente lo tenemos a la vista, pero no sabemos leerlos bien. Bien. Vamos a partir de la palabra crítica, que deriva del griego críticos, que significa capaz de juzgar o discernir, Bien. que iba más aplicado entre lo que era la justicia, ¿sí? La Sí, parte señora. judicial. Señora. Pero luego se lo aplicó obviamente a lo que era la parte de dar la opinión, hacer un análisis sobre algo. Es una evaluación, la crítica es una evaluación y juicio que puede ser positivo o negativo, la crítica. Sí. Sobre algo, ya sea una acción, una obra, una situación, y el objetivo de la crítica es analizar, interpretar y valorar. Sí. Esos son los 3 objetivos. ¿Sí? Bien. Según el filósofo francés Foucault, la crítica dice es el arte de la inservidumbre voluntaria. Es decir, es el antisometimiento, es no dejarse someter, es una actitud reflexiva de resistencia a las formas de poder y gubernamentalidad. Es decir, que con la crítica nosotros podemos evitar que nos sometan, evitar que nos esclavicen de distintas formas, que nos pongan ideas que no son beneficiosas para la comunidad ni para el desarrollo humano. Bien, ¿qué es lo que pasa muchas veces? Cuando hablamos de adoctrinamiento Claro. y no tenemos pensamiento crítico, aceptamos todo porque, bueno, hay alguien superior que lo dice o que consideramos superior. Sí. Recordemos que todos los actos, cuando hacemos la jura, todos esos rituales, ¿no? Cuando se jura con la mano sobre la Biblia, todo eso en realidad hay un mensaje de trasfondo ahí. Sí. En ese momento le estamos dando un poder a esa persona y como que inconscientemente tenemos que obedecer. Pero eso va a ser lo de los rituales para otro tema. Bien. Lo que vamos a hacer es ver qué es el pensamiento crítico, qué Muy sería la razón versus la emoción o la suposición. Obviamente somos seres nosotros sintientes y es casi imposible ser 100% usar solamente el raciocinio, es decir, hacerlo todo un análisis frío. Los sentimientos, nuestras ideologías, nuestra forma de pensar, nuestra cultura siempre nos va a interpelar y va a influir en lo que nosotros vayamos a decir o cómo lo vamos a analizar. El pensamiento crítico dijimos que cuestiona y analiza de la forma entonces más objetiva posible. Vos sabés que es imposible ser objetiva, ¿verdad? Sí. Sí, porque Cuesta, uno ¿no? tiene, sí cuesta, o sea, se puede utilizando técnicas, pero sí, o sea, uno es subjetivo.
Totalmente. Puede serlo, intentarlo ser Claro. objetivo, pero siempre hay una Sí, subjetividad. se puede equilibrar, se puede utilizar técnicas pero sí, somos subjetivos. Ujú. Entonces, tenemos que cuestionar y analizar sabiendo eso, que tenemos que tratar de hacerlo de una forma la más objetiva posible, sabiendo de que no lo vamos a lograr al 100%, pero también cuestionar y evaluar. ¿Para qué? Para llegar a conclusiones fundadas. Bien. Fundadas. ¿Qué analiza la crítica? La crítica va a analizar los discursos y la práctica, es decir, qué haces y qué decís. Sí. ¿Qué decís ¿Qué y qué haces? haces? Bien. No busca la verdad absoluta. La persona que hace una crítica, Sí. bien, una crítica o tiene un pensamiento crítico, no busca la verdad absoluta, no busca tener la razón, sino Ajá. que busca verdades o razones o fundamentos para entender cómo se está manejando algo, cómo se hace algo, cómo se aplica, por qué, para qué. Precisamente para analizar, interpretar, cuestionar, evaluar, reflexionar. Entonces, para eso busca todo tipo de información y conocimiento sobre lo que va a hablar. Y otra de las cuestiones es decir, la persona que va a ser crítica, Sí. con un pensamiento crítico, tiene que estar formado para poder leer, interpretar, analizar y todo. Y por otro lado, otra cualidad es la humildad para escuchar otras posturas. Ajá, claro. Porque si no está buscando una sola verdad, entonces tiene que saber que va a encontrarse con otras posturas. Entonces, cuando ya nos enfrentamos a una persona que está empezando a criticar e impone su verdad como la única y la absoluta, entonces no estamos ante una persona que hace pensamiento crítico, Claro. sino alguien que quiere imponer. ¿Sí? Sí. Entonces, la humildad es necesario para quien quiera practicar esto del pensamiento crítico. Incluso la persona tiene que estar dispuesta a cambiar de opinión y admitir errores. Si hasta acá, desde hace unos cuantos años hacia atrás, hasta ahora, yo venía sosteniendo algún tipo de teoría, algún tipo de conclusión basado en lo que yo había investigado, conocido, experimentado, escuchado y todo lo demás, y de repente alguien me presenta nuevas formas, con pruebas y todo, tengo que aprender a cambiar de opinión. Y ese cambiar de opinión no es una debilidad. Muchas veces se cuestiona, dicen, bueno, hasta ayer vos decías esto y ahora decís esto otro. Pero entonces, ¿cuál es el sentido de leer tanto si no vamos a aprender a cambiar de opinión? Claro. ¿No es cierto? La idea de leer, de expandir nuestra mente, precisamente es para poder comprender cada vez mejor, no solamente lo que yo creo, sino lo que otros creen. Pero si me voy a cerrar, entonces en vano leemos tantos libros, si vamos a creer que no podemos cambiar de opinión. Y obviamente, cambiar de opinión dentro de lo que es la ética. Sí. ¿No? Dentro de lo que es la ética. Si yo hasta aquí considero que, por ejemplo, supongamos que los autores tienen, o los artistas tienen que cobrar un derecho de regalías por el uso de sus obras, esa es mi ética. Entonces puede ser que yo cambie la forma de pensar quién lo tiene que cobrar, cómo lo tienen que cobrar, cómo se tiene que hacer. Pero no puedo decir después, no, está mal que lo cobren porque no merecen que se les reconozca su derecho a la propiedad privada o intelectual. Entonces ahí ya hablo de contradicción, ¿sí? No estoy reforzando lo mío. Bien, ¿cuáles serían las desventajas? ¿Sí? Las desventajas de no tener un pensamiento crítico. Porque acá la idea, lo que quiero plantear en esta columna, es que empecemos a hacer más práctica de este pensamiento crítico. ¿Sí? No, ¿por qué? Porque tiene muchos beneficios. Pero vamos primero a la desventaja. ¿Qué es lo malo de no tener un pensamiento crítico? A ver. Por ejemplo, desconfiar, lo malo es, vamos a ser maleables y fácilmente influenciables. Sí. ¿Sí? Eso va a ser una de las mayores desventajas. Es decir, cualquiera que hable un poquito más fuerte, con palabras más rebuscadas, términos más técnicos, nos va a envolver a gusto y nos va a hacer cosas y decir cosas que obviamente no estarían bien. Y solamente porque nosotros
lo escuchamos lindo, pero no tenemos la capacidad de decir, espera, ¿qué hay detrás de esto? Sí. Es como tapar el dedo o como ver como que cuando decimos el árbol que tapa el bosque. Sí, Vemos el es árbol. como un encantamiento. Un encantamiento. Vemos lo que está ahí adelante y no vemos lo que hay detrás. ¿Sí? Entonces el pensamiento crítico te permite ver qué hay detrás de lo que te están Como diciendo. estar enamorado, una cosa así. Algo así como estar enamorado que no ves realmente, Claro. no Es ves como que uno no ve lo negativo, no critica nada. Es hasta que profundizás. Bueno, entonces Exacto. hay que profundizar para poder conocer, el leer entre líneas, por ejemplo. Hay cosas que a veces no están dichas Claro. exactamente, explícitamente, pero sí lo da a entender si es que sabemos detectar las palabras claves que te están diciendo. Exacto. Entonces, esa sería una gran desventaja. Creo que la mayor desventaja de no tener un pensamiento crítico. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa a la persona que sí lo tiene, pero ya también en forma excesiva? Claro. Bien, en forma excesiva. Bueno, eso también puede llevar a tener que desconfiar de todo. Sí. Y no se puede tampoco desconfiar de todo. Claro, ya los extremos no son buenos. Los extremos no son buenos, como dice Vanessa, o preocuparnos por todo también, o verle a todo, digamos, buscándole. Es verdad, todo acto, todos nosotros tenemos algo bueno y algo no tan sí, malo, no tan exacto. bueno, digo, que puede ser malo, defectuoso, cuestionable, ¿bien? Entonces, ya sabiendo que es algo así, bueno, tampoco hay que tratar de calificarlo todo como malo. Entonces, esa sería una de las, digamos, también desventajas de tener este pensamiento crítico, ¿no? Claro. También, por ejemplo, bloquearnos. Por ejemplo, si vos tenés mucho pensamiento crítico, ya te volvés medio perfeccionista, entonces llega un momento que ya no querés hacer nada porque tenés temor a equivocarte, a la crítica de otros. Entonces te crea la inseguridad. No es bueno los extremos, ¿sí? Y otra de las cosas también, hay personas que sí tienen un muy buen criterio para analizar, pero sin embargo lo hacen para ellos mismos o para un círculo privado. Porque si no, también son calificados de personas negativas. Claro, sí. Hay que diferenciar eso. Una cosa es, digamos, cuando dicen la crítica constructiva. Para mí no existe la crítica constructiva, para mí hay una crítica. Claro. Si la crítica está Uno construye, digamos, a partir de la eso, crítica. claro. La construcción la va a hacer la persona que quiera recibirla o no. La otra persona crítica, pero dijimos siempre que tenga un fundamento, ¿sí? Claro. Siempre que tenga un conocimiento. Exacto. ¿Cuál es la diferencia entre crítica y opinión? La opinión es más que nada una valoración desde lo que de lo que vos sentís, de cómo lo ves. Si te gustó o no te gustó, simple como eso. Bien, vos escuchás cantar a alguien, escuchás, ves una obra de teatro, ves una película, ¿te gustó o no te gustó? Listo, esa es tu opinión. En base a mis gustos, digamos. En base a tu gusto, es muy personal. En cambio, la crítica es mucho más amplia. Vos tenés que decir, no me gustó que cantó su forma de cantar porque, no sé, descompagina, tiene eleva las notas o deforma mucho la canción o le hace un tono flamenco siendo que es más para otro estilo. O sea, ya le das un fundamento a tu crítica. Claro. ¿Sí? Dirás, no me gusta este libro porque, bueno, este libro está, no sé, está escrito en un ámbito social donde en esta época pasaba tales cosas, pero al mismo tiempo está muy ficcionado, escapa mucho de la realidad, está desvirtuando totalmente el sentido social de ese momento en que está escrito el libro. Entonces, esas son las críticas fundamentales. Entonces, diferenciemos eso. Una cosa es la opinión que hoy en día está muy suelta, especialmente las redes. Todos opinan, todos dicen, por eso es que algunos dicen opinólogo, porque es fácil opinar. ¿Sí? Y hay que diferenciar del que hace una crítica fundamentada. Personalmente yo leo las críticas fundamentadas. No leo los que copian y pegan, por ejemplo, porque ahí yo no veo que haya creado nada, no escribe nada desde lo que él o ella haya leído o construido para transmitir. Y cuando son opiniones solamente porque sí o basadas en sentimientos, tampoco personalmente no le doy toda importancia porque sé qué es lo que la persona cree, piense, siente. No voy a poder cambiarla. Bien, y si no tiene ganas de escuchar o leer más, tampoco en vano voy a hacer una inversión de tiempo que no va a tener fruto. Entonces,
Vamos ahora a las ventajas de tener el pensamiento crítico. A ver. Algunos dirán, pero hay que leer todo. Y sí, Sí. y sí, hay que leer. Pero leer te ayuda a crecer. Te ayuda a crecer, te da otra forma. Recordemos que todo esto lo hacemos con el afán, con el objetivo, de protegernos individualmente, para que no cualquiera venga a decirnos qué votar, cómo votar, qué aceptar, qué no aceptar, y callemos porque decimos, no, si es algo para la religión, no tengo por qué pedir cuentas que rinda cuenta de un gasto, por ejemplo. Exacto. Hay que separar, tenemos que aprender a separarlos tanto. Una cosa es lo que yo crea desde mi fe y otra cosa es mi derecho como ciudadano a pedir que me digan qué se gastó en ese evento religioso. Sí. Y uno dirá, pero estás en contra de la religión. Pero no, nada que ver. Y eso es porque mezclamos todo. Sí. Entonces el pensamiento crítico te dice, vos tenés tus derechos como ciudadano civil y también tenés derecho a tus creencias. Y las dos se pueden manejar, se tienen que manejar de forma diferente. Claro. Vamos a ver cuáles son las ventajas del pensamiento crítico. Por un lado, te fomenta, es decir, forma una mentalidad abierta e independiente, libre. Sobre todo eso, libre, capaz de generar ideas y no dejarse llevar por el efecto bandwagon. Esta palabra acuñada para, digamos, ejemplificarlo como los vagones de tren. ¿Viste que tenés la locomotora del tren? La que está adelante es la que dirige todos los vagones. Arranca ese y todos los vagones tienen que seguirlo por las rieles. No hay forma de que un vagón se desprenda a menos que ocurra un accidente o alguien ponga algo en las vías y, produzca un descarrilamiento. Claro. ¿Sí? Que esas serían las ideas de los pensamientos críticos. Si no, seríamos todos como vagones. Sí. Alguien dice algo, tira y todos vamos hacia ese sentido. Entonces, ese efecto de vagón de tren no tendría que suceder si es que nosotros tenemos el pensamiento crítico, nadie nos va a arrastrar y obviamente tampoco vamos a llegar a aceptar cosas solamente porque la mayoría lo acepta. Sí. Que es lo que a veces pasa. Hay mucha gente que se guarda sus pensamientos críticos o termina haciendo cosas solamente porque ve que la mayoría lo hace y no quiere ser excluida de un grupo social. Exacto. Entonces a veces terminamos siendo cómplices de otras prácticas sociales que no nos benefician. Sí. También el pensamiento crítico nos permite tomar decisiones razonadas, corriendo menor riesgo de equivocarnos. Es decir, aprendemos a separar los sentimientos. Sí. ¿No? Que es lo que más nos cuesta. Totalmente. ¿Sí? Decir, esto nos conviene o no nos conviene, porque ¿cuáles son los fundamentos para hacer esta acción, este negocio, esta relación, este evento cultural, esta muestra pictórica, este eje para un concurso literario? ¿Por qué? Entonces uno fundamenta, porque no es decir, amo Tartagal y lo hago porque sí por Tartagal, pero ¿qué querés resaltar de Tartagal? ¿A dónde va a ir lo tuyo? ¿Sí? Después, el pensamiento crítico, ya obviamente al tenerlo va a dejar frases de lado que las escuchamos muchísimo, como por ejemplo esa frase, siempre se hizo así. Claro. Ese es el efecto vagón. ¿Sí? Cuando alguien dice, no, pero es que siempre se ha cobrado, siempre se puso, siempre se colocó, siempre han hecho. Que significa que durante mucho tiempo hubo un efecto vagón donde a todos se los arrastraba, no significa que no descarrilemos, pongamos un alto y busquemos otra forma de hacerlo. ¿Sí? Eso es lo que permite el pensamiento crítico. Obviamente la persona que lo vaya a plantear tiene que decir por qué hay que cambiarlo. Claro. Por razones sociales, de inclusión, de las que fuere. Otra frase que también desaparecería de nuestro vocabulario teniendo un pensamiento crítico es el famoso zapatero a tus zapatos. Claro. ¿Eso qué significa? Que cada quien tiene que meterse en lo suyo. Pero a ver, estamos en un mundo tan globalizado, tan lleno de información, que las personas tampoco son capaces de dedicarse a una sola cosa. Somos tan inteligentes que si queremos podemos conocer sobre varios sujetos, varios temas. Es cuestión de leer, profundizarse, investigar y estudiar. Totalmente. Y una vez que tenés esa herramienta, ¿cómo no vas a poder dar tu opinión fundamentada, estudiada y construida a partir de bases sólidas?
Claro. Entonces el zapatero a tus zapatos ya no iría, porque acá no es que el doctor solamente puede opinar sobre eso. Sí, quizás no sabremos nosotros cómo se opera exactamente, pero ¿quién no sabe cómo funciona un sistema de emergencia, por ejemplo, o cómo es el sistema para hacerte atender en una guardia? Cuando ya vemos que por tipo de colores, cómo te sentís, vos sabés si es una emergencia o es una urgencia. Entonces hay cosas que están ya entendidas, son básicas, las manejamos todos y no pueden decirnos, no, esto no corresponde a esta forma. Así que bueno, y otra frase que es la que más escuchamos y es la que espero que ya tomemos conciencia, que esta frase no la pueden decir menos los políticos, menos la gente que está a cargo de la vida de otros. Y es la famosa frase, si Dios quiere y gracias a Dios. Claro. No hay gracias a Dios que se hizo la cuadra o se pavimentó algo o se hizo un evento. No, es gracias al esfuerzo de un grupo privado de gente, de personas que trabajan por la cultura, un grupo de personas que se puso a construir la calle, es gracias a los impuestos o los tributos que se hacen a través del municipio. No es gracias a Dios. Yo entiendo que vivimos en una sociedad muy religiosa, pero ¿qué pasa con ese tipo de frases? Inconscientemente, gente, nos están diciendo que la responsabilidad no es de ellos. Y sí, la responsabilidad es 100% de ellos. Dios no interviene en qué se firma o no se firma, Dios no interviene en las rendiciones de cuenta. Bien, y ese si Dios quiere vamos a... O sea que tenemos que rezar para que se cumpla algo. No hay una planificación, no hay un estudio de mercado, no hay un estudio de proyecto, no hay una evaluación de público, no hay una evaluación de fecha. Se entiende a dónde vamos, ¿verdad? Sí. Entonces, el famoso si Dios quiere o gracias a Dios, los políticos no tendrían que utilizarlo porque ahí están escapando a su responsabilidad de trabajo. Exacto. ¿Sí? Y la gente, no creamos que por más veces que el político diga Dios, 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 es porque está todo bien y Dios lo protege. No, señor, le estamos pagando para que todos cumplan una función. Y así como eso, todos aquellos que han asumido por una responsabilidad, que puede ser en el ámbito privado también. Sí. ¿Sí? Si es un colegio privado, la persona que está ahí tiene una responsabilidad. ¿Sí? Entonces tiene que hacerse cargo de esa responsabilidad y no encomendarle todo al buen Dios. Totalmente. Otra de las ventajas de tener el pensamiento crítico es el dominio del ego. Hoy en día muchas de las cosas se arruinan por cuestión de ego. Totalmente. ¿Sí? Que quién figura más, que me den las gracias a mí, que me den un certificado de participación, que es más importante que el otro, que un reconocimiento, y todas esas cosas que llevan a ver, solamente son para vanagloriarse un momentito, pero que no nos hacen superarnos en nada. Entonces, el ego no nos permite aceptar críticas, no nos permite aceptar sugerencias, no nos permite aceptar revisiones. Si hay alguien, especialmente que uno considera, a ver, si alguien me critica a mí, a Karina Zuleta, que, por ejemplo, la forma como hago la columna, ¿yo qué voy a hacer? Voy a ir a ver su material. Voy a analizar cómo lo hace. Y si yo encuentro que realmente tiene razón en lo que dice, que por ejemplo me expreso mal en algo o que me falta ajustar acá, lo voy a escuchar y lo voy a poner en práctica porque me lo está demostrando con hechos. A eso vamos. Entonces, el pensamiento crítico también tiene que ser considerado dependiendo de quién viene. Si esa persona lo está haciendo y te está demostrando cómo hacerlo, pero con gusto, es más, yo le agradecería el mensaje, ¿no? Su consejo, porque me está dando algo riquísimo que es el conocimiento. Sí. Me está regalando eso. Entonces, si esa persona se tomó el trabajo 2, 3 minutos de su valiosa vida para escribir algo que parecería que es en contra mío para todos, yo lo voy a ver súper favorecedor. ¿Por qué? Porque me está dando una sugerencia. Y eso es porque tengo trabajo todos los días, porque esto no es de la noche a la mañana, trabajar en el ego, ¿sí? El saber que algo de razón tenemos, pero no tenemos toda la razón, ni somos los mejores, y por ser los únicos tampoco somos los mejores, ¿sí? Simplemente existimos, estamos y tratamos de hacerlo lo mejor que podemos. Y después se acaba, o estaríamos escapando con esto de tener el pensamiento crítico, al falso optimismo. Vanessa, es increíble cómo la gente hoy todo lo justifica con el optimismo. Sí. Que si son chiquitos, que si son adolescentes, que si son grandes, que si esto, que a pesar de todo, que en plena crisis, siempre buscamos una justificación para lo que no está del todo bien o podría estar mejor.
Claro, sí. ¿Sí? O sea, es una forma de escaparnos a nuestra responsabilidad, que quizás nos faltó trabajar el talento. Porque alguien, por eso es que acá todavía en esta parte del norte, inclusive en Salta capital, no existe mucho la crítica literaria, la crítica de cine, la crítica de arte. ¿Por qué? Porque somos una sociedad muy complaciente. Todavía no tenemos la capacidad, estoy generalizando, obviamente que hay personas que sí, pero en forma general estoy hablando, aún nos faltaría desarrollar la capacidad de aceptar otras miradas sobre lo que nosotros hacemos. Estamos tan acostumbrados a que digan, no, pero es su primera vez, hay que aplaudirlo. No, pero que es chiquito, hay que aplaudirlo. No, porque esto, y todo es aplauso, aplauso, y nunca nos muestran un espejo para decir, mira, está bien lo tuyo, Sí. y se podría potenciar de esta otra forma. Entonces vos te vas capacitando. ¿Para qué? Especialmente ahora le hablo al artista. Para que todo aquello que hagan artísticamente trascienda de Tartagal, vaya más allá de Salta. Yo creo que es el sueño de todos o de muchos que su arte pueda tocar otras almas, otras sociedades, otras formas de pensamiento y se conozca lo que hacen desde acá. Entonces, muchas veces nos conformamos, ¿no?, con el aplauso, Sí. el elogio local, porque salimos, no sé, acá nomás somos reconocidos todos y ahí queda todo. Pero no, hay todo un mundo por conquistar, si es que los quieren, obviamente, pero para hacer esa conquista, obviamente hay que prepararse, capacitarse, pulir el talento, trabajar más en la forma de hacer, y eso lleva tiempo. Lleva tiempo, esfuerzo, muchas veces dinero, obviamente, pero ahí está el desafío para poder hacer lo que han elegido ser, en este caso, artistas, por ejemplo, de cualquier disciplina. Entonces, acá en Tartagal, menos que menos, no aceptamos las críticas. Entonces, por eso estamos llenos de palmaditas, de papelitos de reconocimiento, y nadie nos ha dicho, mira, a tu guión le está faltando esto. Si no te diste cuenta, esto está pasando en tu guión. O en tu libro está mal escrito. Ha pasado ya que han hecho algunas observaciones sobre algunos libros y se molestan. Pero, a ver, son libros que van a llegar a manos de estudiantes que se supone que tienen que aprender de esos libros. Entonces, todo es una construcción con responsabilidad. Y si hay alguien que sabe lo que está haciendo y te hace una sugerencia, una crítica, no está mal. Una crítica, mira vos qué lindo que es que te tomen en cuenta para una crítica. El día de mañana, si yo me encuentro que alguien me critica, así no sea a favor de lo que estoy haciendo, me va a gustar porque por lo menos por alguna razón se me está tomando en cuenta, o sea, tan mal no está. Y si lo tomo en cuenta, si sea que me use como un mal ejemplo de algo, a mí me va a servir para transformarlo en algo mejor todavía. Sí. ¿Se entiende? Entonces, bueno, esperemos que en unos 5 añitos ya podamos tener críticas de cine acá, críticos literarios abiertamente, y no estar con eso de que como nos conocemos entre todos no podemos decir nada, nos tenemos que callar, y muchas veces decir está lindo. Yo no digo personalmente, si algo, prefiero no mentir. Entonces, o me escapo cuando me preguntan, o cuando me preguntan seriamente les digo, ¿querés que te diga lo que querés escuchar o lo que realmente siento y pienso? Entonces, bueno, ¿no? Y generalmente en el ámbito privado, obviamente, las críticas no son destructivas. ¿Cómo las tomamos es otra cosa? Exacto. ¿Sí? ¿Cómo las tomamos? Vos decidís si a vos te destruye o te inspira. O si la ignorás. Tranquilamente podés ignorar, porque la persona que hace una crítica es nadie, es alguien más como cualquiera. Es uno el que le da la importancia, ¿o no? Exacto, sí. Bien, ahora, ¿en qué se aplica el pensamiento crítico a la cultura? Tiene que ver más que nada con esto, con la apreciación de la cultura, ¿sí? Es decir, y con esto ya vamos cerrando esta idea del pensamiento crítico. ¿Qué va a criticar? Más que nada los aspectos sociales. Por ejemplo, si hay mujeres invitadas en ese evento o son todos varones, si hay inclusión a la discapacidad, si hay pluriculturalidad, es decir, si se toma en cuenta todas las etnias, o sea, hay una obra de teatro que habla de Tartagal y no están las etnias, pero ¿cómo es eso? Hay un libro que habla de la historia de Tartagal y no está incluido las etnias, ¿qué pasa acá? Hay un evento y no hay un lugar para los adultos mayores o discapacitados, ¿qué falló acá? Bueno, esa es la crítica, digamos, podemos decir constructiva, pero el pensamiento crítico, que marca aquello que está faltando o que no se pudo hacer bien o no lo pensaron o lo hicieron mal,
y con la intención de que después se revea. También se puede fijar en respeto a la niñez, a los ancianos, la división social, es decir, pero hay una procesión y de repente vos ves que en la procesión están fulanos custodiados por policías, estos custodiados por lo otro y el pueblo va atrás. Todo. Entonces, ¿cómo no vas a criticar eso? Sí. ¿No? Entonces, los privilegios, por ejemplo, al corso, entradas al corso. Resulta que nos enteramos, supongamos que a veces pasaba, no sé cómo es ahora, pero resulta que los funcionarios que están ganando bien, tienen un excelente sueldo, Sí. los concejales que tienen un excelente sueldo, tienen entradas gratis al corso y bien podrían pagar el valor de la entrada del corso, y sin embargo el ciudadano común, que apenas llega a los 500.000 pesos de sueldo, tiene que pagar la entrada para sus hijos. Sí. ¿Es justo? No. ¿Hay que criticarlo? Claro que sí. ¿Y por eso estás en contra del corso? No. Ay, no. No, ahí no estás criticando al corso, estás criticando una parte de la organización que no beneficia a una población y que está denostando un privilegio hacia una clase que no lo necesita. Exactamente. Entonces, ese es el pensamiento crítico, ¿sí? Después, el principio de democracia cultural, realmente hay un espacio para todas las culturas, todas las propuestas artísticas, todos los ejes artísticos, todas las transversalidades, por ejemplo, es comunitario, hay federalismo, en este caso regional, hay cuidado al medio ambiente en lo que se hace, o es algo que está destruyendo el medio ambiente en nombre de la cultura, también podemos hacer cosas malas. Entonces, hay una ética ahí, hay una moral de la cultura en el evento que se está haciendo, o por ahí mi evento es muy lindo, muy novedoso, todo, pero por ahí lo quiero hacer en una zona de campo y gracias al ruido que voy a hacer con mi súper, digamos, evento de música electrónica o de rock en medio de la montaña, y resulta que cuando pasó todo hay muchos pájaros muertos a causa del sonido. Claro. Realmente fue un evento cultural y artístico eso. Bueno, todas esas cosas hay que verlas. Obviamente mucho de esto está contemplado en la Carta Orgánica, pero ya vemos que no siempre se cumple. Entonces, por eso existen las personas con pensamiento crítico, que son las encargadas, sin que nadie se los pida, Sí. pero por el simple hecho que a veces nos indigna o indigna de cómo se va haciendo las cosas y nadie dice nada por temor y todo. Entonces, hay personas, las cuales creo que me puedo incluir, que simplemente hablamos porque no tenemos miedo, creemos que hay que hablar por la sociedad, estamos para eso, no nos pagan, pero es una responsabilidad, así como es un derecho, es una responsabilidad. ¿Bien? Ahora, no toda crítica u opinión es respetable o no. Claro, depende de cómo sea la crítica. Ajá. Lo que es Si es con fundamento, es respetable. totalmente. Lo que sí se respeta es tu derecho a opinar. Claro. Bien, a expresarte. Sí. Eso, que vos puedas abrir la boca y decir lo que quieras, Exacto. eso no te lo puede quitar nadie. Tenés derecho. Ahora, ¿qué haces? Ahora, no pretendas que lo que vos digas sea tomado como algo verídico, algo Claro. verdadero, Como palabra santa, como digamos. palabra santa. No. Bien, porque si lo que vos decís es una opinión, es simplemente algo desde tu perspectiva, Claro. tu sentimiento, dentro de lo que vos ves. Es una valoración personal. Ahora, si lo que vos haces es una crítica con una opinión ya más formal, analítica, con fundamento, argumento, estudio, investigación, en nombre, todo lo demás, eso es otra cosa. Claro. Bien, que no Sí. significa que esté buena tu crítica, pero al menos tiene un fundamento. No la estás diciendo porque sí. Claro. ¿Sí? Ni Sí, tampoco sí. estás copiando y pegando lo que otros han dicho. Vos lo estás elaborando. ¿Sí? Entonces, ¿quién puede opinar? En realidad cualquiera, todo aquel que tenga conocimiento sobre el sujeto puede dar una buena crítica, ¿sí? Puede tener un pensamiento crítico. Puede ser un ciudadano común, periodista, gestor, autoridades, cualquiera, pero con conocimiento, con argumento, ¿sí? Ahora, el filósofo Antonio Marina resalta Sí. que hoy en día vivimos una crisis de argumentación actual. Ajá. Dice que hablamos mucho, pero por hablar. Sí, en y no otras decimos palabras. nada. Y no decimos nada. Porque hay tanta facilidad que en las redes sociales, especialmente con un clic, nos podemos despachar con todo, que Sí. ya no hay ganas, o sea,
no hay argumento, la gente lo dice, ni siquiera sabe a veces si lo que está diciendo está actualizado o ya pasó, ¿bien? Entonces, Sí. esto lleva a la existencia de críticas y opiniones sin filtros y solo basado en ideas y creencias, y eso es lo peor, Claro. porque cuando damos mucha difusión a las creencias, estamos poniendo también en peligro a, digamos, que se convierte en algo verdadero, por eso salen las falsas noticias, Claro. las fake news. Sí. ¿Sí? Y cada vez, y a todos nos ha pasado alguna vez que hemos compartido algo sin revisar previamente, confiando, y nos damos después con que hay que borrar rápido, porque si no estamos colaborando a que todo empeore, ¿no? En cuanto a la información, y eso es muy grave. Así que bueno, la opinión sin fundamento ni argumento es un discurso flojo, más parecido a un chismecito. Sí, si usted está hablando por hablar, no tiene fundamento, no tiene argumento, es un rumor. ¿Sí? Es lo más parecido a una charla en la vereda mientras barremos, ¿sí? O mientras estamos ahí esperando en una fila por algo. Así que bueno, lo ideal sería tener una crítica, una opinión formada por la lectura, la experiencia, la observación, la investigación. La verdadera libertad de expresión implica responsabilidad. Exacto. Si bien tenemos derecho a abrir la boca y decir lo que querramos, lo hagamos con responsabilidad. Y más si esto va a afectar a menores. ¿Sí? Hoy en día a veces atacamos a los mayores y no nos damos cuenta de que hay familias por detrás de esas personas, hay menores, hay padres ancianos, y a veces solamente porque alguien lo dijo ya repetimos eso, porque a veces vemos cómo en las redes sociales es un momento para descargar mi frustración personal y vomito una serie de insultos o frases con eso creo que voy a dañar a la persona. Y la otra persona capaz que no le pasa absolutamente nada y lo único que hiciste es divulgar algo que no era así y sentirte peor, porque ese tipo de acciones no te van a ayudar a sentirte mejor ni más feliz. Para esas otras cosas, las frustraciones, hay psicólogos, psiquiatras que te van a ayudar. No decir cosas por decir en una red social tratando de insultar o nada. Bien, se nota clarito aparte cuando lo hacen por ese sentido. Ahora, ¿a quiénes no les conviene el pensamiento crítico, Vane? Y a los que quieren imponer, por ejemplo, ¿sí? A los que hacen las cosas mal, sí, no les interesa el pensamiento crítico. A nadie le gusta que le descubran cosas que están mal hechas, los que quieren esconder. Exacto, ¿no? Los que quieren esconder. Que generalmente vamos a relacionarlos con las personas de poder en distintos ámbitos, tanto religioso, político, cultural, en todos lados hay gente de poder. Sí. Y bueno, hay algunas personas que no les gusta que tengamos pensamiento crítico porque empezamos a hacer preguntas incómodas, que para mí ese es el periodismo, es hacer preguntas incómodas precisamente, porque si yo solamente hago las preguntas como dándole un pie o abriéndole la puerta para que difunda cosas positivas, eso ya es propaganda política. Claro. ¿Sí? Entonces el pensamiento crítico va a hacer que tenga buenas preguntas para hacer un buen reportaje. Entonces, por eso a muchos no les conviene que pensemos con fundamento. Bueno, el pensamiento crítico, como decía, es un peligro si no tenemos datos, si no lo hacemos realmente con responsabilidad, y nos sirve para ver la realidad desde otros ángulos. Bien, y en un mundo donde vivimos apurados y estresados y en vano buscamos resultados positivos, cuando nos olvidamos dos cosas importantes, que son el tiempo y la paciencia. Así que si quieren hacer algo, construir algo que tenga huella, que sea bueno y a largo plazo, le dediquemos tiempo y paciencia. Exacto. Y así también vamos a desarrollar la autocrítica, que nos va a permitir hacer cosas de calidad y de durabilidad. Muy bien. Bueno, llegamos. Llegamos al final. Al final. Agendita